nacer de nuevo. And how many of you know born again is much different than what we've been taught in most of our churches and most of our life? ¿Y cuántos saben que realmente nacer de nuevo es muy distinta a lo que hemos estado acostumbrado en muchas de nuestras iglesias y en muchas de nuestras vidas? If saying a scripture or reciting a scripture will make you born again, then sleeping in a garage will make you a car. El recitar una escritura no te va a convertir en un nacido de nuevo, así como dormir en un garage te va a convertir en auto. It doesn't work that way. ¿Cuántos saben que la cosa no es tan fácil, no funciona así? Let's look at that scripture in John 3. Miremos esa escritura otra vez en Juan capítulo 3, por favor. It's so important Es tan importante for people of the body to understand their spiritual heritage. que el pueblo de Cristo entienda su linaje espiritual. In John, the 3rd chapter, we all know the conversation that Jesus had with Nicodemus. Juan capítulo 3, todos conocemos ya esa famosa conversación que Jesús entabló con Nicodemo. But it doesn't hurt to refresh and maybe see it from different points of Pero view. también nos ayuda a refrescarla y poderla ver desde otra perspectiva. Now, Nicodemus came to Jesus at night. He was a Pharisee. Nicodemo llegó con Jesucristo de noche, era un fariseo. And he asked Jesus about the miracles he was doing. Y básicamente la pregunta que le traía a Jesucristo era acerca de los milagros que él hacía. Always the signs and the wonders attract people. Siempre las señales, milagros y proezas suelen atraer a la gente. Doesn't necessarily convert you, No significa que te convierta automáticamente, but it does attract you. pero en realidad sí te atrae más a él. Human nature wants to be first entertained. La naturaleza humana siempre busca ser al inicio entretenida, Because it does not like to be still. porque no le gusta quedarse en quietud. You see, the human nature is by just natural laws stimulated. La naturaleza humana por leyes naturales es estimulante. The stimulation of the natural realm and the spiritual realm affect our body. Y la estimulación del ámbito natural y la estimulación del ámbito espiritual suelen afectar nuestro cuerpo natural. Now I said you are a spirit, but between your body and your spirit there is a soul. Ahora, dado que tú eres un espíritu y entre tu espíritu y tu cuerpo existe un alma. Your soul is that mechanism that was also created by God Y tu alma también es ese mecanismo que fue creado por Dios mismo, that is able to take the information from the invisible realm and bring it into the physical realm. con la facultad y capacidad de tomar esa información del ámbito invisible y traerlo aquí al ámbito visible. It does that through the senses, emotions, and your mind. Y lo hace a través de los sentidos, tus emociones y la mente. Your senses are those 5 senses: your hearing, seeing, tasting, smelling, and touch. Tus sentidos son los 5 sentidos que todo el mundo conoce: la visión, el olfato, el poder tocar, el poder gustar y el poder oír. But if the soul is not governed by the Spirit, Pero si tu alma no es gobernada, ojo aquí, por tu espíritu, the predominant amount of information it will translate will come from the physical world. la mayor información que se va a convertir en su realidad actual va a ser producto directo del ámbito natural. And that's why God placed a conscience inside of your soul. Razón por la cual Dios te colocó una conciencia en tu alma. The conscience is that spiritual mechanism that knows right from Y wrong. la conciencia es el mecanismo espiritual que distingue y discierne lo bueno de lo incorrecto. That conscience is that thing that all children are even born with. La conciencia es el elemento que incluso todo niño trae desde su nacimiento. They know right from wrong. Ellos reconocen lo incorrecto de lo correcto. The sensitivity of your conscience depends on your sensitivity to God. Y la sensibilidad de tu conciencia depende totalmente de tu sensibilidad con It Dios. doesn't matter if you call God Allah, or whatever. No It's still importa- sensitivity to right and No wrong. importa qué nombre tú asignes a Dios, Dios, Jehová, Alá, el que tú quieras,
sino que tu sensibilidad en tu comunión con Dios es lo que dicta la manera de comportar. Keep your finger in John 3 and go to Acts, the 10th chapter. Quiero que se queden ahí en Juan capítulo 3 y vamos a ir ahora a Hechos capítulo 10. We're going to look in the 10th chapter, Vamos a ir a Hechos capítulo 10, which is, by the way, where the New Testament begins. que a propósito ahí es donde empieza el Nuevo Testamento. The New Testament does not begin in Matthew. El Nuevo Testamento no empieza en el libro de Mateo. How many of you know that? ¿Cuántos lo sabían? Jesus came to fulfill the law. Porque Jesucristo vino para cumplir la ley. What happens in Acts 10 is the beginning of the New Testament. Y todo lo que acontece a partir de Hechos es donde el Nuevo Testamento inicia. In verse 34, Peter opened his mouth and said, "In truth, I perceive that God shows no partiality." Hechos 10, capítulo 10, verso 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. But in every nation, whoever fears him and works righteousness is accepted by him. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Read that again. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. We find so many people who call themselves Christians that have no fear of A God. menudo nos vemos con tanta gente que se autodenomina cristianos y no tiene ni una sola gota de temor a Jehová. They have a church language. Tienen todo el léxico de iglesia. They speak all the church language when they're in church. Se saben todo el vocabulario religioso cuando están ahí en la iglesia. But when they leave church, Pero a nomás salir por esas puertas, they talk about politics, hablan acerca de religion. la política, de los problemas. They have a totally different language. Tienen un idioma totalmente distinto. You see, the fear of God means it's not where you are Si te das or cuenta, where you can be seen. el temor a Jehová no consiste de dónde tú seas visto, colocado, It's how you reverence God when no one is around. sino que el nivel de reverencia y realidad que tú vives cuando nadie te está viendo. What do you think about most of the time? ¿Qué es lo que más pasas meditando durante el día? Because what you think about is your God. Porque aquello en lo cual tú pienses se convertirá automáticamente en tu Dios verdadero. You see, the mentality in the soul has to be programmed by your spirit, La mentalidad de tu alma tiene que ser autoprogramado por ti mismo. which gives you an idea that the soulish mentality is what rules inside most churches. Lo cual te concede esa idea de que la mentalidad almática es la que normalmente reina en la mayoría de iglesias hoy en día. So what Jesus did opened heaven for all people. Entonces lo que hizo Jesucristo literalmente partió los cielos y los abrió para todo mundo sin excepción. Before Jesus, man was lost. Antes de Jesucristo el hombre estaba perdido. Man, if he was not a Jew, had no salvation. De hecho que el hombre si no era judío no tenía la más mínima esperanza de una salvación. You understand that? ¿Cuánto me están entendiendo? So what Jesus did opened heaven for all human beings. Entonces el acontecimiento de Jesucristo abrió los cielos para todo ser humano sin falta. And what we see Peter